Dice la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias te doy en esta tarde. Gracias te pido en especial por la vida de mi pastor que viene ahorita, Señor, hacia este lugar, quizás en el vuelo. Cuídalo, guárdalo. Y de igual manera, Señor, te pido por tu palabra que me uses a mí, Señor. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Desde el momento en que tú me salvaste, te pertenece. Así que úsame para tu honra, para tu gloria, y que tu pueblo, Señor, pueda salir edificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar, ya le dije. Vamos a quitar todas las distracciones del diablo. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios un ratito y nos vamos. Fíjese, hay unas frases que a mí me gustan y se las voy a compartir. Dice Charles Spurgeon, donde el razonamiento solo puede chapotear, la fe puede nadar. También me gusta una frase que dice, poca fe bastará para ir al cielo, pero la mucha fe trae el cielo hacia nosotros. Esas eran frases de predicadores que no perdían tanto tiempo en el ocio o en las distracciones. Me encanta a mí esas frases. Quiero contarte la anécdota. Si me pierdo a la mitad de la anécdota, te pido una disculpa desde antes, pero te lo quiero contar. Un hombre vendió sus propiedades, vendió todo lo que tenía. No se consideraba que tenía mucho dinero, pero vendió todo para abordar un barco o un buque donde se iba a mover y buscar una tierra donde se podía prosperar. El hombre vendió sus cosas, compró su boleto y abordó el buque o el barco. Ya estando adentro, después de una semana, le empezó a faltar el burrito, le faltaron los sándwiches, se le acabó su comida, se le acabó la comida que él había llevado para el viaje duró más de una semana. Entonces él, muriéndose de hambre, salió del lugar donde él se había alojado, ¿verdad? Que él escogió, según por su trato social o por lo que sea, él se hizo chiquito y escogió en el lugar de ahí abajo. Estando ahí, estando en el barco, dijo, me estoy muriendo de hambre, quiero comer, tengo que salir a buscar comida. Entonces el hombre sale, pasa el primer nivel, el segundo nivel, y en el tercer nivel estaban todos los buffets o los restaurantes. Habían carnes rojas, carnes blancas, mariscos, y había de todo, ensaladas que le gusta tanto a las mujeres, había ensaladas, había de todo en ese lugar. Entonces este hombre se sentó hacia el cristal y miró que todos estaban acá con su pañuelito comiendo y disfrutando de un rico bistec, de un rico corte fino. Y sale alguien así más o menos con el palillo todavía. ¿Ya probaste la comida de aquí? Y el hombre estaba, el que había comprado con mucho sacrificio su boleto, le dijo, ¿cómo puedes insultarme de esa manera? Yo soy una persona pobre, no puedo costearme la comida que venden en este lugar. Y dice él, ¿qué no te enteraste que cuando compraste el boleto la comida estaba incluida? Y así muchos de nosotros en el cristianismo hay muchas cosas que nos estamos perdiendo. La salvación viene por gracia mediante la fe, pero hay muchas cosas que la fe nos puede traer que nosotros nos lo estamos perdiendo. Así que ya sabe de lo que voy a hablar. Voy a hablar de la fe. Espero que me esté escuchando, porque yo ya no me escucho, ya estoy sordo. Quiero hablar de la fe. Y mire, ¿qué es la fe entonces? Según Hebreos, si usted me tiene confianza se lo voy a leer. Según Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Según Hebreos 11:1. En el original esa palabra está escrita en hebreo y tiene dos significados. Se divide en dos palabras y la primera palabra es fidelidad y firmeza. Eso significa fe, fidelidad y firmeza. Entonces, la fe viene siendo un vehículo en movimiento, ¿verdad? Un vehículo en movimiento que nos trae la bendición de Dios y al mismo tiempo podemos regresar ese agradecimiento a Dios por fe. Amén. También, mire, nuestra fe no es tan ciega como el mundo piensa que es. Nuestra fe no es ciega. Según Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Voy a leer otra vez. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese bien. La ciencia representa el universo con 5 términos, que es tiempo, espacio, materia, energía y movimiento. Eso no fue nada nuevo para los hebreos en el 1454 antes de Cristo. Porque en Génesis 1 y 2 dice, en el principio, está hablando de un tiempo. Creó Dios, está hablando de energía. Los cielos está hablando de espacio. La tierra está hablando de materia. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está hablando de movimiento. ¿Verdad que no es ningún secreto? Con eso Dios nos deja claro que Él es dueño del universo, Rey de reyes, amo y Señor de señores. Por lo tanto, nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que se puede palpar, y eso es lo que vamos a ir viendo. Amén. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Sí me escucha o no? Ok. Gracias, hermano, por dejarme sordo otra vez. Entonces, hermanos, ¿quiénes pueden tener la fe? ¿Quién puede tener ese tipo de fe? Romanos 12:3 dice que todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Y más el creyente. Diga conmigo, yo tengo una medida de fe. Amén. Todos tenemos una medida de fe. Mire, el no cristiano también tiene una medida de fe. Y mucho más a veces que el que es cristiano. Imagínese en los 40, imagínese el teléfono celular, no lo traje porque ahí está ahorita. Imagínese el teléfono celular en los 40. Ni siquiera se lo imaginaba, ni siquiera la idea existía de un teléfono celular, puro códigos. ¿Ya? Ni siquiera la idea, ahora menos un teléfono inteligente. Y esas personas que no eran cristianas se mantuvieron fieles y firmes en lo que creyeron, y es por eso que el día de hoy tenemos un teléfono celular donde usted puede hablar con su Hani, con sus hijos, con sus familias, porque alguien se atrevió a pensarlo. O sea que la fe todos la tenemos. ¿Está de acuerdo conmigo? La fe todos lo tenemos. No me sorprende a mí que los inventores, ¿verdad?, los científicos tengan fe para creer en las cosas que todavía ellos ni ven, y al mismo tiempo puedan negar la existencia o el actor de la fe, que es a Cristo Jesús. Pero no me sorprende porque según Santiago, mire, Santiago 2 en adelante, del capítulo 2 en adelante, habla acerca de la fe y dice que también los demonios tienen fe. También los demonios creen. O sea que ¿puede un demonio tener más fe que un cristiano? Tal vez porque es más obediente a Dios. Cuando le dice no lo hagas, el demonio no lo hace. O cuando Dios le dice a un cristiano no lo hagas, y ahí da silencio el asunto ya. Entonces los demonios, dice Santiago, que también, si dice tú que eres hombre vano, los demonios también creen, pero no se arrepienten. Es Santiago 2:19 donde dice la escritura. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? El propósito de nuestra fe, según Hebreos 12:2 dice, le estoy leyendo la Biblia, ¿verdad?, y no lo estoy poniendo de pie a cada rato. Usted lea, usted escuche la Biblia. 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el puro gozo puesto delante de la cruz, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El propósito de nuestra fe es poner los ojos en el que la hizo.
No, no creo que llegue alguien al cielo con una excusa de que no me hablaron de ti. El ateo, aún el ateo, vive confrontado con la idea de Dios. Su conciencia no lo deja en paz. ¿Con qué pretexto va a llegar allá arriba? Cuando el autor y el consumador de la fe te lo dio. Cuando yo estaba más joven, yo me recuerdo que me gustaba hablar mucho de fe. Y una de mis primeras pensamientos o tesis o como se llame que yo quise armar fue acerca de la fe. Y yo lo clasifiqué de la siguiente manera. Sabía que se necesitaba fe cuando llegamos a Jesucristo, cuando llegamos a los pies de Él. Se ocupa fe creer en alguien que no se ha visto y se ocupa mucha fe. Entonces llegué y dije, ok, esa es la primera etapa de la fe. La segunda etapa de la fe es cuando estás enfermo, tienes un familiar enfermo y estás pidiéndole a Dios que lo sane, pero a veces no sucede nada. Entonces nosotros decimos, entonces es la voluntad de Dios que esté enfermo. Si hubiera sido la voluntad de Dios que esté enfermo, entonces Jesucristo no hubiera sido clavado en la cruz, porque según la Biblia, Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, es ahí donde me quedé. Entonces dije, ok, se necesita fe para poder producir esos milagros. Y la fe que se ocupa ahí, vamos a hablar más adelante, es otro tipo de fe, es una fe que dice la Biblia ya probada. Entonces, yo dije, ok, pude experimentar esa fe, donde puedes recibir milagros. Y le comparto un día, y voy a usar el nombre de mi hermana Juanita, le comparto un día, estaba desesperado allá en la casa, y antes la oración lo teníamos los lunes en la tarde, nos reuníamos en la iglesia, en los tiempos de no pandemia, veníamos a la iglesia, y un lunes me recuerdo que le dije a la hermana Juanita, mi papá creo estaba encargado esa vez en la oración, y le dije a la hermana Juanita, hermana, cuando se fueron todos, ¿verdad? Dios me mostró, y cuando dije Dios me mostró, todo bien asustado, Dios me mostró que hay una hermana, una persona que Dios le va a devolver la vista. Y dijo la hermana Juana, y todos, se lo dije a todos en la oración, y todos se quedaron como, está grave, ¿no? El asunto. Y la hermana Juanita, al final, mi hermana Juanita se me acerca y me dice, hermano Juanito, dígame, hermano, yo conozco una persona que está padeciendo de la vista. Y era nuestra hermana Emma. Quienes conocen ustedes a nuestra hermana Emma saben que no estoy mintiendo. Entonces fuimos, todavía no era salva, fuimos con la hermana Juanita, la estaba evangelizando, la estaba visitando. Fuimos a la casa de ella y yo llegué ahí y dije, Señor, pues tú dijiste que le ibas a dar la vista. Entonces yo llegué con toda esa fe grande que mueve montañas. Dije, ahorita va a mirar, no sé, estaba pensando si echarle saliva en el ojo o lodo, no sé, una de las cosas tenía que funcionar. Pero yo estaba creyéndole a Dios. Ninguna de las dos cosas. Llegamos y hablé con la hermana y así como el Señor me la había mostrado que ella estaba llena de angustia y que se había quemado la mano, eso había pasado realmente cuando le preguntamos. Es sorprendente. Le dije, no se preocupe, hermana, entonces usted es. Y empezamos a orar ahí con la hermana Juanita, Señor, y que la has visto, llevaste las enfermedades, tu voluntad que la sane, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vimos, ¿ya ve, hermana? Dijo, todavía no veo muy bien, todavía no veo. Bueno, creo en el milagro de Dios, creo que el Señor es grande. Pero ¿qué pasó después de eso, hermana? Después pasó que Dios empezó a trabajar en los doctores, Dios empezó a trabajar y le agendaron una cita con un doctor y resultó la operación todo un éxito. Tanto tiempo pude disfrutar todavía viendo a la hermana y la pudimos disfrutar, no sé ahorita qué está pasando, pero ella venía antes de la pandemia y con sus ojos bien brillosos, grandes, bonitos, y cuando lo fuimos a ver en la condición en la que estaba, era una condición que no estaba muy bien, estaba muy delgadita, estaba sobre todo angustiada. Bueno, eso es la fe, produce esperanza. Yo creo en mi corazón que si me hubieran ido a visitar cuando yo estaba en esa condición, aunque Dios no hubiera hecho el milagro en mi vida, con el hecho de que ustedes hubieran cruzado la puerta, me hubieran dado esperanza, yo hubiera recibido del Señor algo. Y la hermana aceptó a Jesús ese día y Dios empezó a hacer el milagro. Bueno, ese es el ejemplo de la fe que te digo que en la segunda etapa donde yo empecé a disfrutar y vi mucha gente que fue tan ingrata con el Señor, donde llegué a un punto y todavía estoy en ese punto en el que dije, Señor, yo no lo voy a orar, yo voy a orar por ella porque tú la vas a sanar y tú la vas a sanar y al final ni te dan gracias.
Entonces no voy a orar, no voy a orar. Hasta ese punto llegué a tener, o tengo la fe, llegué a tener la fe hasta ese punto. Entonces, pero resulta que un amigo llamado Giovanni Castro tenía cáncer en el cerebro, me habló angustiado, yo me angustié y fuimos ahí a declarar otro milagro del poder de Dios. El cáncer fue vencido, él está ahí, pero amigo Giovanni, las cosas de Dios, la salvación, ¿de qué te sirve ser sano si al final te vas a ir al infierno? O sea, amigo, esas señales que te sirvan. Entonces yo le dije a Dios, ya no. Cuando alguien pasa, que ore por sanidad, hermano, ahí que oremos. Yo la verdad, ¿quieres saber qué pasa conmigo en mi corazón? Cuando siento que voy a orar por él. Es más, ahí ni te acerques de ahí, vamos a orar por ti. Dios te va a sanar, ¿lo crees? Y Dios me quedé en ese punto en el que digo, ok, señora, ahí no voy a orar más por la gente, hasta ahí nomás. Me quedé en un punto en el que dijo el Señor, eran 10 leprosos, 9 se fueron y nada más uno regresó a darme gracias. ¿Tú te crees más grande que yo que van a agradecer o qué crees que van a hacer la gente? Si a mí me lo hicieron, nada más una persona va a regresar a darte gracias y me va a regresar a dar gracias a mí, la honra, la gloria, Señor. Entonces dije, wow, y sabes, esas señales no son para ellos, son para ti, para que no te pierdas, para que sigas creciendo, para que me sigas creyendo. Las señales no las dejé por ellos, las dejé para ti, para que pises sobre firme, para que tu fe esté firme todo el tiempo. Dije, wow, Señor, gloria a tu nombre. Bueno, esa era la segunda etapa de fe. Y luego la tercera etapa en la que yo clasifiqué mi fe, era la etapa en la que, ahora sí, muy bonito, milagros aquí, bonito por allá. Llegaba yo a las tiendas y de repente el de atrás, yo pago. Dijo, wow, el Señor es grande. Hasta en las casetas de cobro cruzando los puentes, ya pagó el de adelante. Oh, wow, el Señor, qué maravilloso eres. Y algunos lo han experimentado. Wow, qué maravilloso eres. Entonces, pero eso no era todo. Ahora es la fe, la otra era la fe que se ocupa para poder dar. La fe que yo se lo voy a dar. ¿Y qué? Y si se va y lo gasta en algo, ¿y qué? A mí no me interesa en qué se lo va a gastar. Dios me dijo que ayudemos, que demos, y es la fe para dar. Hermano, se va a ocupar algo en la iglesia. Entonces está muy bonito los milagros, muy bonito todo, pero ese tipo de fe es lo que lo clasifiqué como en la tercera etapa. Dije, wow, la máxima expresión de fe es dar. Pero, sorpresa, hoy que estaba estudiando en la noche, antier, pasado, el Señor me muestra otra etapa maravillosa de la fe. Y digo, ¿por qué no suceden los milagros entonces cuando alguien ora si tenemos fe? Porque hay una fe más preciosa que el oro. Si la fe es un canal en el que Dios te bendice y es un canal donde regresa la bendición a Dios, la única manera de que pueda regresar la bendición a Él o la honra a Él es cuando tienes una fe probada. Y mire, le voy a leer Primera de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y sea hallado en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba no es para renunciar a la fe, es para afirmarnos más. O sea, una fe más preciosa que el oro. Fíjese, ya para... ¿Qué hora? No, que para terminar todavía falta. Me la aventé en 5 minutos. Mire, la fe es una fe más preciosa que el oro. Le voy a platicar un ejemplo y usted me va a creer, ¿verdad? De alguien. Lo voy a agarrar como ejemplo a Pedro. Bajo la sombra de Pedro, por eso que todo coincidía y vamos a estar hablando de Pedro. Le voy a hablar del ejemplo de Pedro. Estaba Jesús en la última cena, estaban todos ahí. Y Jesús dijo, alguien de ustedes me va a negar, me va a entregar. Estoy hablando de un ejemplo de prueba, no se vaya a salir de contexto. Me va a negar. Y todos dijeron, seré yo, y todos se miraban unos a otros. Y Pedro dijo, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién haría semejante cosa? Pero le voy a hacer una antes de esa situación. Estaba la otra situación antes en el que dijo, Pedro, Simón, ¿sabes? Satanás quiere matarte.
dijo que te quiere destruir. Fue delante del Padre y te pidió. Pero sabes, yo le rogué al Padre para que la fe no te falte. Yo le rogué al Padre, te va a zarandear, te va a probar, pero la fe no te va a fallar y vas a volver. Bueno, se quedó esa escena aquí, ahora volvemos aquí. Y le dijo, alguien de ustedes me va a negar. Y dijo Pedro, Señor, ¿quién te va a negar? Si fuera posible, yo daría hasta mi vida por ti. Te amo, lo que sea una expresión de amor hacia su Dios. Y yo creo que cualquiera de nosotros lo podemos hacer y sentir, Señor, wow, ¿cómo sufriste tanto? Te amamos. Y prueba de ello es que están aquí escuchando la palabra de Dios. Aman a Dios, yo lo sé. Pero ahora imagínese esta escena ahí, visualizando a Pedro. Pasa el tiempo, agarran a Jesús y entonces le dice Jesús, bueno, antes de eso le dice Jesús a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me vas a haber negado 3 veces por lo que te dije antes. Pero Pedro no lo entendió y pasó el tiempo y lo negó. Lo voy a llevar a esta escena. La prueba que pasó Pedro fue dura. La prueba que experimenta cada cristiano que le dice al Señor, le dice en su tiempo de júbilo, cuando mira todo bien bonito, hermoso, úsame, Padre, llévame a las naciones, o de que quieras hacer con mi vida, haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy. Y le dice al Señor de todo. Bueno, en ese tiempo de euforia, Él dice, ok, y me vas a dar esa fe más preciosa que el oro. Y viene la prueba. Y viene la prueba. Te vuelvo a repetir, la prueba no es porque la estés haciendo mal. La prueba es porque algo estás haciendo bien y quieres probarte para superarte e ir hacia otro nivel. Si la fe significa fidelidad, qué bueno que vienes todo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, fidelidad. Pero falta la firmeza. Y para que se vea Dios que estás firme o no estás firme, te sacuden. Ay, ¿cómo me van a sacudir, hermano? Te sacude las emociones. Entras y la primera mano que está ahí te sacude las emociones. ¡Ja! ¿Qué voy a venir yo con estos? ¡Ja! Te sacude las emociones. Están probando. Porque tú en tu tiempo de euforia pediste una prueba. Pediste al Señor, úsame, llévame, Señor. ¿Ok? La única manera de poder usarte es que tengas una fe probada. Volvemos con Pedro, ya para ir terminando. Regresamos con Pedro. Pedro lo negó, está devastado, hecho pedazos. Se va a pescar. Su maestro murió. Ahí en Juan 21 está esto. Y de repente, allá a la orilla del mar, el sol está saliendo y se alcanza a mirar unos huecos en las manos de un hombre, pero ellos no quieren decir quién es. Están asustados, atemorizados. Está Pedro, según Pedro, estaba hasta encuerado, decepcionado. Y se llevó a todos a pescar. Y cuando lo miran, Juan dice, Pedro es él, es el Señor. Y Pedro ¡shum!, se echa al agua. Y lo saca y viene Jesús. Y cuando ellos salieron, ya estaba un pececito bien asado ahí. Mire cuál lindo es el amor de Dios, que se preocupa por nosotros. ¿Qué se preocupa? Se ocupa por nosotros en darnos lo que necesitamos. Y ya estaba un pececillo ahí asado, ahí en las brasas. Y nadie se animaba a hablar. Pedro agüitado ya con su túnica. Los demás discípulos ahí. Jesús había resucitado. El tiempo de la prueba. Pedro estaba ahí. Satanás estaba en el otro lado. Me lo voy a llevar. Y Jesús estaba ahí, porque si en el tiempo de la prueba te quedaste estirado, nadie te va a ir a levantar. A veces nadie te va a ir a levantar. Si eres una joya para Dios, el mismo Espíritu Santo te va a ir y te va a levantar. Y hazle caso a esa voz. Si te quedaste estirado, o si se quedaron tirados los que me están viendo en Facebook o después, en el tiempo de la prueba, Jesús te ama de verdad. Mira lo que hizo con Pedro. Llegó y le dijo, después de la última escena que Pedro recordaba era cuando dijo, yo no lo conozco, no sé ni quién es, y lo maldijo. Pero eso era Pedro atormentándolo, el diablo diciendo, lo regaste, lo negaste. Y Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, Cefas,
Me va a reclamar que lo negué. ¿Me amas? Y Cefas, Señor, te amo. La prueba de la fe es el amor. Porque si tuviera la fe de tal manera que mueva montaña y no tengo amor, dice que de nada me sirve. Pedro, la segunda vez, ay no, esto se está poniendo peor. Hijo de Jonás, ¿me amas? Pero no le dice Pedro, porque Pedro significa roca. Le dice Simón, hijo de Jonás. La tercera vez, ¿me amas? ¿Más que a estos? Le agregó más Jesús. Y Pedro, la palabra Simón, usted sabe que significa arenoso, inestable, movible, sin pensamiento firme, que cualquiera te dice algo y te vas o te escabulles. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y dice la Biblia que Pedro se puso triste y dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después, bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía una fe probada, más probada que el oro. Wow, ahorita vemos nosotros a Pedro y decimos, wow, ¿cómo con la pura sombra? No, mira todo lo que pasó. Mira, casi quedaba en la prueba, casi que corría con la misma suerte que Judas. Míralo, pero Jesús lleno de amor llega y nos rescata. Así que nosotros con una fe probada, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, la fe nos sirve, la prueba, si usted está pasando una prueba, si está ahorita en ese proceso, Dios lo está puliendo. Eso no es para muerte, no es para que usted se desanime, no es para que usted se vaya. Eso es para darle a Dios la excelencia. Ya para terminar, hay que ponerle atención a este asunto de la fe. No debemos de tomarlos tan a la ligera. Yo antes creía y decía, por fe soy salvo. Eso es mentira. Esa es una verdad a medias. Por gracia somos salvos, mediante la fe. La salvación viene por gracia. La gracia es el boleto que nos permite entrar al cielo dado por Jesús. Pero la fe es el vehículo en que nosotros nos vamos a ir al cielo. La fe es un medio en sí para poder llegar al cielo. Ahora, nuestra fe conviene que esté viva o muerta. Que esté viva. Que nuestra fe esté viva. Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe también sin obras está muerta. Así que una manera de probar la fe son las obras. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Fíjese bien, las obras no nos justifican delante de Dios, pero hacen evidente nuestra fe, y nuestra fe sí nos justifica delante de Dios. Tenemos que prestar atención a esto, a empezar a hacer buenas obras. Y usted quizás me diga, hermano, pero es que no se lo merecen. Tal vez lo han decepcionado muchas veces. No sé si se lo merezcan, no se lo merezcan. Usted tiene que hacer evidente esa fe de que usted ha creído en el Hijo de Dios, ha creído en Jesucristo. Quiero leer esta otra cita
antes de que se termine de dormir completamente. Dice, hermanos míos, Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin excepción de persona. Nuestra fe no hace excepción de personas. No podemos pretender ser cristianos, conocer de Dios y hacer excepción de personas. Una persona que tiene fe no hace excepción de personas. Más adelante. Y habla Santiago acerca del que entra bien, que llega un pobrecillo y que no le hacen caso, etcétera, etcétera. Le puse como tema el fin de la fe. La fe tiene quizás le hubiera puesto la finalidad de la fe, pero quise ponerle el fin de la fe. La fe tiene un fin y un propósito, que es de acercarnos a Dios todos los días. La fe vino, o el autor que fue Jesucristo, lo hizo para que nosotros pudiéramos llegar confiadamente delante de Él. Le voy a leer para terminar esto. Le voy a leer la lectura para que se vaya con Biblia, ¿ok? En la cabeza. Primera de Pedro 1, del 13 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El versículo 6 dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis de ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallado alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8: a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien ustedes creyeron aunque ahora no lo vean, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Versículo 9 y termino: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe no salva a nadie por sí sola, somos salvos por gracias mediante la fe.